Buenas, Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va Horacio? ¿Todo bien? Todo bien, qué semana, Qué año, semanita. qué año que nos toca y qué semana que tuvimos, ¿no? Tremendo, tremendo. Mirá, malísimas, pero buenísima una. Sí. Una es buenísima. Creo que vos tenías ganas de comentar la buenísima. Sí, y la verdad me emocioné mucho el jueves a la noche, el miércoles a la noche, perdón, escuchando La Lógica del Escorpión, la vuelta de Charlie, ya que hablamos de rock y de política. Y aparte del un rock, gran hacedor, digamos, de toda la cultura y de los 90, o sea, de fines de los 70 para acá, creo que es uno de los que podría narrar toda nuestra historia. Así que es prácticamente obligado citar esta salida de un nuevo disco de Charly García. uno ¿no? de los La 50 lógica, más escuchados. La además, Lógica del Escorpión. Sí, uno de los 50 más escuchados en el Sí, día de hoy. ayer. En Para Spotify, hoy. sí. Porque salió, claro, en Spotify. Yo ya estoy también. Estábamos hablando cuándo fue la marcha. Igual, sabés que está bueno como el programa igualmente va a salir el sábado, ya mañana, pasado, ayer, ya es como secundario. Salió esta semana y bueno, estábamos todos ahí muy manija con eso. Esto no es un fake news, como otros que he habido esta semana. Y tampoco nos vamos a desdecir a las pocas horas. Lo que decimos que está buenísimo lo vamos a sostener el resto de la vida, ¿no? Y vamos a dar vuelta a nuestro voto en 2 meses tampoco. No, tampoco. Ni voy a decir hay que darle tiempo. No. Ya está, ya estamos a tiempo, tenemos un discazo. Y es como que uno dice, bueno, y encima, bueno, yo pensé, sale un disco de Charly, viene Paul ahora en octubre, algo del universo, todavía tenemos esperanzas, ¿no? Para mejorarla. Aunque en este programa nos dedicamos, y ya lo digo como un negativo, ¿no? A recorrer, digamos, ese universo que se creó en los 90. Pero vos querías decir algo del disco y yo no te dejé hablar. No, que me emocionó mucho. Hay 2 cosas que me gustaron mucho, Dale. 2 canciones. La versión de La Pelicana y el Androide con la voz del Flaco, Sí, increíble. Bueno. Y después me sorprendió mucho que volviera a grabar después de tanto tiempo Juan Represión. Sí, qué casualidad, ¿no? En este momento, yo creo que nos está dando banda de sonido para los informes y para, bueno, si no nos silenciaran tendríamos que ponerlo más seguido esos temas. La verdad que sí, a mí lo que me gustó del disco, además de cada tema, además de verlo en acción y todo, me recordó mucho una de esas frases que él decía, ¿no? No pienses que estoy loco, es una manera de actuar y estoy comunicado con todo lo demás. Y en su disco se cita a él mismo y a todo lo demás, ¿no? Tanto a internet, a todo lo que está pasando. Y Juan Represión también es obviamente una actualización. Y hoy vamos a estar hablando de mucho de eso, ¿no? Porque tenemos invitados, pero antes de los invitados tenemos un informe para presentar este programa que vamos a recorrer el año 1991. Y lo titulamos La fiesta de unos pocos. Dígale usted de nuevo. La fiesta de unos... Dígalo usted. La fiesta de unos pocos. Y con este informe que recoge apenas algunas escenas que nos ponen en clima de lo que pasó en el año 1991. Si yo tengo que elegir un punto de finalización de la modernidad y un punto de inicio, no elijo la caída del muro de Berlín, elijo la caída de las Torres Gemelas. El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido hoy enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación que dispone la convertibilidad del Austral. Que había sido detenido una semana antes por la Policía Federal después de un recital en obras de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Walter tenía solo 17 años. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el jefe, el capo de capos del cartel de Medellín, uno de los hombres más buscados del mundo, se entregaba a la justicia colombiana. Un helicóptero lo dejó en la cárcel de máxima seguridad de Envigado, cerca de Medellín. Este tipo de resoluciones debe ir acompañado de una argumentación diplomática. Explicarán que la Argentina no puede pertenecer a un club de países para el que la democracia no es un requisito previo a cualquier política de mejoramiento de las condiciones de vida, según anticiparon ayer fuentes oficiales. Su dinamismo en escenario, sumados a su meticulosidad para el trabajo y su preferencia por las fiestas extravagantes, hicieron que hoy en día su legado siga vigente y cosechando nuevos fans. En
en esta situación que sigue al establecimiento de la Comunidad de Estados Independientes, por la presente dejo de actuar como presidente de la Unión Soviética. Свою деятельность на посту президента СССР. Livianito el año. Tremendo. Bueno, tanta trampa empieza recordándonos lo lindo que ha sido, digamos, el año 1991. Uno diría, menos mal que ya lo pasamos. Pero Escuchaba el discurso ese cuando Argentina sale de los países no alineados. ¿No le suena a un discurso actual? vamos a desandarlo con nuestras invitadas. Con los Le vamos a Blitz. dar ingreso a nuestras invitadas que hoy tenemos dos mujeres. Cosa también difícil de lograr el protagonismo en los 90 por parte de las mujeres, pero hoy las tenemos acá. Primero presento a Celsa. Ella empezó su carrera en los 80, recorrió muchísimo escenario, no solamente con sus bandas, Metrópoli, Fricción, digo sus bandas, y en ese momento las bandas eran como muy grupal en serio, ¿no? Como que todos tuvieron un gran protagonismo, pero también ha sido, digamos, la voz en los coros de todos, de Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, recién veíamos, por ejemplo, el cierre del año con Soda Stereo, con Fito Páez, yo creo que la carrera soñada, ¿no? de cualquier música que le guste. Y la década del 90 estuvo casi entera con Diego Torres, ¿no? Hasta llegar a su etapa solista, que tiene que ver con su proyecto Celsa Melgoulan y Nu Jazz. Bienvenida, Celsa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, gracias por invitarme, me encanta este programa. Justamente, qué añito, Ay, Dios qué añito mío, que mamita. nos tocó. Justamente acababa de salir en noviembre del 90 Tercer Mundo. Yo había grabado con Fito, me había invitado Fito a través de Sandra Mianovich y Celeste Carballo a grabar que también Tercer estuviste en Mundo. el disco de Claro, ellas dos. claro. Estaba yo cantando para ellas y ellas son invitadas a grabar en Tercer Mundo y así Con los me redondos incorporo. también, o sea, uno quiere enumerar todo, con pero los redondos no llegaste a estar en con la los redondos de no, Bur- nos habían llamado, Ah. nos habían llamado para Huracán, Claro. a la Soul Finger. Yo tenía una Sí. banda de 4 mujeres. Pero no lo llegamos a hacer finalmente. Pero ese 1991 fue la Tremendo. presentación de Tercer Mundo, un disco muy especial. Fue la salida también de Losilia Kuriaki. O sea, en la presentación de Tercer Mundo se suben al escenario por primera vez Dante y Emanuel a cantar. Sí, a romperla. Al lado mío todos solo los chicos y sale Fabrico Cuero, son revelaciones ese año con uno de los temas del disco, no sé si lo vieron, Jubilados Violentos, todo tiene que ver con todo. Todo acá, tiene que ver con ¿no? todo. Año 91, Jubilados Violentos, veníamos de la hiper y 31 de estamos. enero la ley de convertibilidad, ¿no? Que el horror. La ley exactamente, eso fue como el primer programa, dijimos, el principio del fin, la ley de convertibilidad que a tantos la añoran, pero parece que no se acuerdan un montón de cosas. Pero también tenemos otra invitada que va a invitar a Horacio, que va a presentar a Horacio, perdón. Ana Careaga, ex detenida desaparecida, luchadora de los derechos humanos, psicóloga. ¿Y qué te parece el año 1991 en un clima en el cual los años 89 y 90 habían terminado con 2 indultos? O sea que la lucha por los derechos humanos era una lucha muy vigente en ese momento. Así es, efectivamente pensaba, en recordar a Charly que de alguna manera retoma lo histórico de sus temas, de su canto, y te escuchaba cuando vos hablabas de la relación de las mujeres con los 90 y pienso en dos cuestiones. Por un lado, la necesidad de reponer algo de la historia, porque en los 90 hubo una forma de saludarse entre los jóvenes, entre las jóvenes, que era ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, sin historia, ¿no? Y hay algo de esta época actual que nos resuena un poco a cierta pérdida de la historia y necesidad de recuperarla. Y después las madres, esas mujeres, ¿no? Esas mujeres que salieron a sostener la lucha contra la impunidad. Tu mamá, una de ellas, ¿no? Mi mamá. Buscándote a vos, justamente, ¿no? Así es. Durante tu cautiverio, ¿no? Estamos hablando de Esther Balestrino, de Careaga, que fue una de las, de las víctimas de esta
tan morbosa forma de matar, que es la de los vuelos de la muerte, ¿no? Pienso que vos, después de haber vivido todo eso, bueno, aparte transcurriste esta tortura y ese infierno, o sea, no me cuesta encontrar la palabra para lo que viviste. Yo escuché tu testimonio y lo contás con una entereza de quien ya casi con extrañeza, ¿no? Porque me imagino que para asimilarlo casi que te tenés que ver como otra persona, como que lo estás relatando en tercera persona prácticamente, embarazada. Y llegar a los 90 y encontrarte con los indultos y con esta fiesta para pocos, ¿cómo fue esto? Sí, yo creo que hay algo de la condición humana que nos vuelve a interpelar, ¿no? Que se nos vuelve a presentar como una advertencia respecto de la crueldad, respecto del mal, respecto de la banalidad del mal. Vos hablabas de mi secuestro. A mí me secuestraron cuando yo tenía 16 años y estaba embarazada efectivamente de menos de 3 meses. Y tengo una imagen grabada del campo de concentración. Fui brutalmente torturada. Primero no dije que estaba embarazada porque quería preservar a mi bebé. Y tengo una imagen que es cuando nos llevaban al baño, nos hacían hacer como una especie de trencito y esperar ahí. Y esa sensación, escuchábamos los autos al pasar, a veces pasaban los camiones que iban, porque esto era en Paseo Colón, camino a la cancha de Boca. El Atlético, Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan. Y escuchábamos tan cerca, entre comillas, la civilización y a su vez tan lejos. Y mientras tanto, estos represores que sostenían ese submundo y que podemos multiplicarlo porque hubo más de 600 centros clandestinos de detención en la Argentina, y esa posibilidad, digamos, de estar ahí horadando el cuerpo del otro, eso tiene que ver con la condición humana. En un juicio, una fiscal dijo, no eran monstruos, eran seres humanos que cometían monstruosidades. Cuando vemos hoy la represión, sí, ¿no? Y la policía disparando contra los jubilados, tirándole gases lacrimógenos a una nena. Es decir, hay algo de esta crueldad que efectivamente se pone en evidencia. Con una asepsia, digamos, de moral total, o sea, como que no se lo cuestionan en ningún momento de esto de la obediencia de vida, ¿no? Que en algún momento fue ley. La verdad es que uno se plantea eso, convivimos con esta gente, ¿no? Como el clan Puccio, ¿viste? Ese vecino que salía a limpiar la vereda y tenía gente secuestrada en la casa, o sea, es como que están tan bifurcados, pero hay que encontrar el perfil de gente, ¿no? Para poder cumplir esa tarea. Y sí, en los 90 justamente estaban vigentes las leyes de obediencia a vida y punto final, y estaban vigentes los indultos. Y efectivamente, frente a eso, las madres que salieron tempranamente al ruedo, ¿no? Perdiendo lo más preciado que puede tener una madre, que es un hijo, frente a la falta de respuesta a sus reclamos, porque con la desaparición lo que se instalaba era lo que decían los propios desaparecedores. Los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Y yo digo que las madres fundaron un pacto civilizatorio, inventaron un modo de respuesta de resistencia inédita en el mundo, e hicieron de la tríada memoria, verdad y justicia algo en donde la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable. Y a pesar de que en los 90 fue terrible, porque efectivamente estaban todas las leyes de impunidad vigentes, fueron echando por tierra, ¿no? Luego, con los años y con la posibilidad de institucionalizar de alguna manera esta lucha que fue devuelta a la sociedad como políticas públicas de memoria, pudieron echar por tierra todo eso que en ese momento parecía eterno, ¿no? Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa ahora que resuenan tanto otras épocas tan terribles de nuestra historia y cómo hacer efectivamente para restituir algo de esa justicia, de esos accesos a derechos, ¿no? Yo vi una nota en la que vos también hablabas de el perfil, ¿no? de estos secuestradores, que bueno, creo que había muchos, ¿no? Porque hay muchos casos en los que también se generaban hasta acercamientos con los detenidos. Me acuerdo, he visto testimonios de que los sacaban incluso a pasear, ¿no? No sé, en el Mundial 78, por ejemplo, toda esta cosa. Y vos como psicóloga también abordaste un poco tratar de analizar eso. Incluso creo que estudiaste después, por supuesto, de toda esta experiencia, ¿no? ¿Será para entender también lo que pasó? ¿Tenés una necesidad, digamos, de entender a
a estos torturadores? Bueno, yo como psicoanalista debería contestarte que sí. Te puedo decir que estuve en una celda, compartí la celda cuando yo tenía 16 con una psicóloga de 40, que tenía 40 años, y nos preguntábamos por esto, ¿no? Y incluso compartíamos pequeños actos de resistencia. Ella no comía porque la comida le daba mucho asco y me la daba a mí, que estaba muerta de hambre, y después a mí cuando me daban un huevo yo le daba la cáscara, porque ella decía, le daba todo el huevo, pero ella decía que había que comer la cáscara porque tenía mucho calcio. Y efectivamente algo de la pregunta por la condición humana fue lo que me llevó a tratar de entender. Hice mi tesis de doctorado sobre las consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado. Y es muy interesante eso, porque pensar que los delitos de lesa humanidad precisamente son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen vencimiento en el tiempo. Lesa humanidad quiere decir que ofenden, que lesionan la condición humana y que por lo tanto no nos conciernen solamente a quienes hemos padecido en carne propia esto, sino al conjunto de la sociedad. Y estos delitos que son imprescriptibles hacen también que podamos interpelar y pensar en esta sociedad que todavía tiene muchos desaparecidos con vida, que son los nietos y las nietas que buscan las abuelas, que hoy son adultos que tienen robada su identidad y que también eso implica generaciones que aún no nacieron. Entonces, efectivamente, algo de esto, yo, por ejemplo, cuando te escuchaba, ¿no? Tantas preguntas que uno puede pensar respecto de lo que nos interpela. Cuando estaba en el campo de concentración, había un torturador que estaba torturando y en un momento le dice, che, le pasa la picana a otro y le dice, che, seguí vos, porque yo tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. Y yo pensaba, con esas mismas manos con las que tortura, tiene una familia, tiene una hija, ¿no? Y después vinieron los hijos e hijas de genocidas. Y en un momento escuché un testimonio de una hija de un represor que decía, cuando yo leí los testimonios de las víctimas, dije, con las mismas manos con que torturaba venía a abrazarme a mí. Fíjate qué importante poder justamente pensar en estos represores y poder justamente significar y llenar de contenido lo que significa que un grupo de diputados vaya a visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Sobre eso te quería preguntar, Ana. Justamente un poco sobre los paralelismos que tienen que ver entre esa etapa, más allá de la etapa particular tuya como detenida desaparecida, esta etapa en la cual vos recién contabas eso, cómo se saludaba, ¿no? Todo bien sin historias. Y esta nueva juventud, sectores de esta nueva juventud que parecen que no tuvieran conciencia de la magnitud de lo que sucedió en la Argentina y este vínculo que tiene con una cosa, ¿viste? Freire hablaba de la pedagogía del oprimido. Estos tipos, con lo que hicieron ayer, con lo que hicieron en la dictadura, con lo que hicieron durante los 90, etcétera, tienen como una pedagogía de la crueldad, una pedagogía del cinismo que intentan aplicarla sobre el conjunto de la sociedad. Así es el estatuto de la crueldad, ¿no? Vivimos en una época, esta etapa neoliberal del capitalismo, en donde efectivamente hay una caída de la dimensión de los valores solidarios, y el héroe es el canalla. Y efectivamente hay algo de esto que se empieza a naturalizar, y bueno, en el caso de los represores, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Astiz, como bien decías vos antes, todos estuvieron involucrados, pero hay algunos que representan emblemáticamente el símbolo de la represión. Y vos vas hoy a dar una charla a un colegio y preguntás, yo lo hago casi como un ejercicio de memoria y de historia, pregunto si saben quién es Astiz, y la mayoría no sabe. Bueno, ahora otra vez adquirió, pero digamos... Y si había algunas de las diputadas que decían que no sabían quién era. Bueno, en determinado momento fue conocido porque se encargaba de hacer manifestaciones públicas tales como soy el mejor preparado para matar a un periodista. No sé si recuerdan que en los 90 precisamente fue cuando dijo eso y salió en todos lados. Y también venía al juicio con un libro del Tata Joffre y lo enarbolaba mostrándonos eso a los familiares, que decía que se llamaba Volver a Matar. Entonces, efectivamente hay una reivindicación, y lo que se pretende hoy con estas leyes que pretenden beneficiar a los represores es al mismo tiempo, fíjense, cuando pensamos en el efecto de esos años y lo que está pasando hoy, que justamente quieren volver también a instalar la intervención de las Fuerzas Armadas en el conflicto interno, para lo cual necesitan otra vez volver a la impunidad de los 90, otra vez volver a ampararlos en leyes de impunidad que hagan que puedan ejercer la represión sin consecuencias.
Es tremendo lo que estás planteando, porque sí, lo estamos viviendo y como que vamos como corderitos así un poquito. Pero antes de seguir con eso, yo también quería justamente, la presentamos a Celsa como, digamos, como música, que lo es, como cantante, que lo es, una genia. Pero también... Yo la conocí militando, Militando, exactamente, Soy a una esa faceta quería ir, y justamente así como a Ana, esto de, digamos, de lo que vivió, la disparó, digamos, para formarse en psicología, también Celsa tiene, le pido a la gente del control que si nos pueden poner el tape, porque ahí también tenemos, ahí encontramos una huellita del disparador para que Celsa se haya convertido, por ejemplo, en la primera vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música y haya participado en forma militante de tantas de las reivindicaciones de la gente música. Así que si tienen el tape, ustedes me dicen. Esta nota que les traje acá es una nota de 1992 que encontré en casa. Aquí estamos en un baño de hombres. Celeste Carballo, María Gabriela Pumer, Gabriela, la pionera Gabriela, Hilda Lizarazu, Claudia Puyó y yo discutiendo acerca de la discriminación. Celeste nos decía, chicas, no se dan cuenta que somos discriminadas en los escenarios. Hildita y yo le decíamos, pero no es así, fíjate, estamos ocupando todos los espacios posibles. Celeste nos decía, no, solamente podemos hacer coros o la que tenemos la suerte como yo de ser solista y no nos llaman como instrumentistas, hay discriminación. Nosotras no sentíamos en los años 80 y 90 esa discriminación por parte de nuestros compañeros. Bueno. Esa cosa que se llamaba naturalización del patriarcado, ¿no? Que desde hace pocos años en realidad hemos empezado a poner nosotros. Ustedes lo ponen en discusión desde antes, ¿no? Pero nosotros somos conscientes de eso desde hace poco más. Un poco menos de tiempo, quiero decir. Sí, exactamente, es así. Me quedó, bueno, igual quisiera hacer una observación sobre lo que decía Ana, porque realmente... yo siento que estamos ante el erotismo del odio, ¿no? Que eso ha cambiado el punto, porque se hizo mucho por mantener las políticas de memoria, verdad y justicia, se hizo mucho en la educación y parece que no tuvo ningún resultado. Es increíble que estemos hoy escuchando lo que decía Horacio, ¿no es cierto? A pibes que no tienen ni idea cuando pasamos por grandes ministros de educación. Bueno, pero si el propio presidente habla de los jubilados como viejos meados y igualmente lo votan y gana, realmente es como que se premia esta actitud violenta, ¿no? Veamos el Gran Hermano, por ejemplo, también, la persona que por ahí más atractivo de rating, digamos, tenía, era también la más violenta, ¿no? Sí, y podemos consolarnos a veces pensando que esto es un fenómeno mundial, que la deshumanización, que es un fenómeno mundial, pero realmente Argentina era pionera en la defensa de sus derechos humanos, ¿no? El nunca más, realmente creímos que era nunca más. Entonces, tenemos que seguir insistiendo con el amor muy fuertemente y, por supuesto, con las salidas colectivas, ¿no? Y hoy tenemos que sostener derechos ya adquiridos, ¿no? Sí, que es muy triste esto. Y bueno, de eso por ahí también tenía que ver traer a colación estas frases que vos dijiste en ese coliseo, hablando de justamente una lucha que a vos te quedó pensando, ¿no? Por ahí venía macerándose desde los 90. Es que justamente, si pensamos en el año 91, fue el año en que salió, debe haber sido una de las pocas cosas positivas, la ley de la participación, de la equidad en la participación política de las mujeres, en el año 91. Y bueno... Lo de la tercera minoría... La ley de cupos. Claro, la ley de cupo en los partidos políticos, ¿no es cierto? Pero que fue primera en Latinoamérica, ¿no es cierto? La primera ley y que fue muy útil, ¿no? Y que fue muy útil, muchos años después y que muchísimos años después, bueno, nosotras, las mujeres que nos reunimos para hacer una ley de cupo, para
tratar de equilibrar un poco lo que era lo laboral, porque en realidad la ley de cupo en los escenarios no fue solamente un reclamo de género, era un reclamo de género laboral. Para que pudiéramos cobrar las mujeres nuestros derechos de autor, que ahora otra vez son atacados, ¿no es cierto? Porque a la cultura la están atacando por todos lados, constantemente y con argumentos completamente falaces y locos que dan la vuelta. Insólitos. Lo último, esto de Sadaic. Es una locura, es una locura porque los derechos de autor son alimentarios, son derechos alimentarios. Pero aparte lo es más el salario loco de un compositor, entonces... que me gustaría que lo expliques bien, porque la gente por ahí también interpreta, digamos, de una manera distinta, ¿no? Ay, me vienen a cobrar por el cumpleaños de 15, ¿viste? Porque pongo, no sé, de Fito Páez, ¿viste? Bueno, o peor, porque la verdad que pondrán la Jackie o alguno de esos, no pero pondrán lo que pongan. La pero la cuestión es que, no, pero no digo peor en el sentido del artístico, digo que creen que eso ya es de público, el dominio público, la palabra dominio público pasó a ser como gratis, ¿no? Sí. Y esto está generando una confusión muy grande y un debate que orienta a pensar que prácticamente son los desubicados en pretender cobrarlo. Así que si lo querés contar... lo explicaba súper bien Novelli, el cantante de La Mosca, que bueno, que es pertenece a la comisión directiva de ADI, ¿no? La Asociación Argentina de Intérpretes, a la que todos los intérpretes pertenecemos. Son nuestras sociedades de gestión colectiva, o sea, son nuestras, de sus asociados, como lo son los clubes de fútbol, bueno, de por sus eso socios. están en contra de las sociedades colectivas. Claro, en por general. supuesto, están, por supuesto. En contra de los colectivos. En contra de lo colectivo, en contra de las organizaciones libres del pueblo. Pero pongamos un poco de decía, esperanza también. Depende un poco de nosotros también. Por supuesto, pero una de las primeras cosas que hay que hacerles entender es eso. O sea, como lo explica él, muy sencillo para que todo el mundo lo comprenda. En una fiesta de 15, pagás por la torta, alquilás el salón, pagás por el personal que te va a atender, pagás por la decoración y no pagás por la música, ¿no es cierto? O sea, así como hay personas que fabrican calzados y tienen pymes y fabrican zapatos, los músicos y músicas y músicas fabricamos canciones. Y esa es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Otros le dejan su pyme, nosotros le dejamos nuestras canciones. Y esos derechos son hasta 70 años después que fallece la persona. Y ahí además entra el dominio Argentina, público. Por supuesto. Sí. Y ahí entra en dominio Recién público, ahí. claro. No cuando se muere el artista, no cuando es independiente. Claro. No. Pero bueno, eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Todo lo que hemos logrado, por lo menos en la música, ¿no? En las personas músicas, todo lo que hemos logrado lo hicimos colectivamente, lo hicimos también gracias a gobiernos que comprendieron lo que estábamos queriendo hacer. Nosotros logramos una ley nacional de la música, logramos tener el Instituto Nacional de la Música y lo logramos como anticuerpos, ¿no? Como anticuerpos de la sociedad, de los propios músicos, decidiendo sobre sus políticas de fomento. Pero bueno, en el año 91 se termina el estado de bienestar y todas estas cosas pertenecen a un estado de bienestar que nosotros tenemos que volver a recuperar, sin duda, ¿no? ¿Y qué fue lo que, digamos, cómo esa discusión en el baño de hombres, aparte el detalle, ¿no? De que estaban todas las chicas, la Puyol, Hilda Lizarazu, vos, Gabriela, en un baño de hombres, que seguramente es porque no habría baño de mujeres. No, porque quisimos sacarnos una foto arriba de unos mingitorios así de... de guarras. Sí, claro, de guarras. De puro guarras guarra. totales, pero es como decía Horacio, no estaba naturalizada la desigualdad y bueno, vos como que te resistías a creerlo eso. Y la masculinización, ¿viste? Sí. Patricia Sosa siempre cuenta, lo contó en el Congreso cuando defendimos nuestra ley ante las comisiones. Patricia decía, cuando la primera vez que yo me subí a un gran escenario de rock, que fue el Barrock del 82, y estaba por entrar al escenario y me agarran los de seguridad y me tiran al público diciéndome, las novias de los músicos abajo, y la tiran al público. Y ella la tuvieron que izar así para que subiera a cantar. Ella ahí se masculiniza y dice, yo tuve que
cambiar mi forma de ser, que Patricia es súper suave, componedora, ¿no? Y masculinizarse. Sí. Bueno, nosotras ahora ya pasamos por esa etapa y logramos realmente una ley trabajada en convivencia con nuestros compañeros músicos, porque no había que confundir. La lucha no era entre trabajadores de la música. Yo quería tomar eso que decía Celsa respecto de la importancia de un gobierno que tomó como política pública esa demanda de un sector particular y ligarlo a la política de derechos humanos. A la diferencia que hay entre un gobierno de estas características o los gobiernos de los 90 con los gobiernos que hubo entre 2003 y 2015, en los cuales las políticas de derechos humanos fueron políticas públicas. Sí, sin duda. Nosotros logramos la Ley Nacional de la Música en el año 2012 y el INAMU comienza a existir en el 2014 durante el gobierno de Cristina. Fue Cristina la que comprendió, la ley había perdido estado parlamentario, o sea, ya había perdido estado parlamentario una vez y la volvimos a remar. Entonces fue durante su gobierno que nosotros tuvimos el instituto. Creo que también, Diego, que estuvo la semana pasada, pero no le preguntamos esto, que en principio también fue con Néstor, ¿no? Varias de las claro, reuniones. Porque se inicia Sí. la lucha por esa ley, se inicia en el 2006. Como que había algunos malos entendidos, me parece, ¿no? La cosa fue así, contada rápidamente. En el año 2006 hubo un grupo de músicos que convence al presidente en base a que existía un decreto ley del 1958 que protegía la actividad musical, que eso estaba obsoleto, había sido creado para el ejercicio profesional de las orquestas, entonces eso no abarcaba a todos los trabajadores y trabajadoras de la música, entonces lo convencen y hace un decreto ley que obligaba a las personas músicas a dar un examen y a sacar un carnet, con lo cual se creaba el ejercicio ilegal de la música, o sea, que hacía una coplera. Claro. ¿No es cierto? O sea, hay un porcentaje inmenso de personas que ejercen la música y son grandes músicos y no pasaron por los estudios académicos. Claro. Entonces, se logra primero se hicieron las asambleas del 2006 en el Hotel Bauen, 1.500 músicos y músicas, forman las comisiones y entonces se logra una reunión. En principio la reunión era con Alberto Fernández, pero se presenta en la reunión Néstor Kirchner diciendo que había comprendido el reclamo, que había entendido que se había equivocado y con estas palabras dijo: la pelota está en cancha de ustedes, redacten una ley que realmente les sirva. Claro. Y bueno, eso fue lo que hicimos, costó 6 años más. Y bueno, se sancionó y creó el Instituto Nacional de la Música. Entre otras, y la forma de subvencionar también esto que hoy es lo que también arrancó este gobierno. Me acuerdo que con las marchas y todo que estuvimos también todos en la calle movilizados, porque varios sectores de la cultura, entre ellos, INAMU era uno de los organismos, digamos, en la mira, ni hablar el Inca, que ya sabemos dónde está. Cómo quedó y bueno, esperemos que pronto podamos... Es agotador esto, ¿no? De volver sobre lo mismo, sobre lo ya discutido. Y Ana, te miro a vos porque me imagino que vos también habrás pasado por ese agotamiento, ¿no? De volver sobre lo ya discutido, ¿no? En todos estos años. Vos cuando tuviste que exiliarte, tuviste a tu hija en el exterior... ¿Qué hiciste después de eso en tu vida para volver a estar acá con esta entereza que estás, que es, admirable? Bueno, primero cuando me dejaron en libertad, me encontré con mi familia, mi mamá que estaba todo el tiempo. Primero ella había empezado acompañando a la mamá de mi cuñado que había sido secuestrado, que está desaparecido. Después, cuando me secuestran a mí, intensifica su búsqueda. Estaba todo el día con las madres de Plaza de Mayo en esta búsqueda incesante y sin respuesta. Y cuando me dejan en libertad, ella vuelve a la plaza. Las madres le dicen: ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dice: yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Lo que daba cuenta ya precisamente de esa intersección entre esa
búsqueda singular de cada una. Y la empatía, y ¿no? la solidaridad, Claro. esa lucha colectiva. Y bueno, cuando Ya nos pertenecer a ese exiliamos... colectivo. Exactamente. Y bueno, el primer país cuando me pongo, digamos, bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en Brasil, el primer país que me da asilo es Suecia. Llegamos ahí, bueno, me internaron, hacían juntas médicas, no sabíamos cómo iban a hacer el bebé, me revisaron médicos de Amnesty Internacional que encontraron, bueno, las marcas de la tortura en el cuerpo. Y hoy suena raro por la cantidad por cómo fue el avance tecnológico y de las comunicaciones, pero en ese momento era muy caro, y en el campo de refugiados nos daban 2 llamadas. La primera la tomamos para decir que habíamos llegado bien, y la segunda la reservamos para cuando naciera Anita, mi hija, que nació el 11 de diciembre, y ahí llamamos y supimos que 3 días antes, el 8, la habían secuestrado a mi mamá en un operativo realizado 2 días, el 8 y el 10 de diciembre, por el cual se llevaron a 12 personas, 3 madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, 2 religiosas francesas y un grupo de familiares y personas que acompañaban a las madres. En lo que tuvo mucho que ver Astiz también en ese operativo. Efectivamente, Astiz se había infiltrado en el grupo de las madres bajo el seudónimo de Gustavo Niño, ganándose el afecto y la confianza de las madres, haciéndose pasar por hermano de una desaparecida. Y bueno, fue ese operativo, después fueron llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada y posteriormente arrojadas con vida al mar en los vuelos de la muerte a los que hacías referencia antes, que era esta solución final al estilo argentino de la que se jactaban de haber hallado para deshacerse de los cuerpos de las desaparecidas, de los desaparecidos. Y efectivamente, con todo porque yo digo que en la Argentina la respuesta de resistencia fue directamente proporcional a la magnitud del horror. Y este país, así como mostró lo peor de la condición humana, también mostró lo mejor de la condición humana, que fue esta lucha de resistencia de las madres, las abuelas, los familiares y otros actores sociales. Y justamente en esa construcción inédita en el mundo, porque como se juzgó acá los represores, yo creo que no hay ningún otro país, y justamente ese nunca más que se creía consolidado, efectivamente pone de relieve que es algo a construir permanentemente, que siempre está en riesgo. Por esto a lo que vos hacías referencia, Celsa, en relación al odio como pasión oscura. Efectivamente, estamos en una época en donde el odio, hay una identificación al odio como pasión oscura, y eso es lo que pone en riesgo estos avances en materia de derechos humanos. Y el no meterse, ¿no? Porque me acuerdo que en los 70 era eso de algo habrá hecho y toda esta cuestión. Y ahora este individualismo también feroz, que yo veo todos los días en los noticieros, no sé, asaltos, y va gente en la calle, nadie se mete. Es como que fuera algo ajeno, ¿no? Creo que eso, yo pensaba que ya eso no iba a suceder, y sucede de vuelta, una desconexión, digamos, con el otro, totalmente, o sea, están colonizados realmente por el odio. Yo perdón que disienta mínimamente con vos. No, yo creo está bien, disentí. No, yo creo que eso es algo que es una como el yin y el yang de la condición humana, por lo menos en la Argentina. Así como hay una parte importante de nuestro pueblo que fue cómplice en el 55, en el 76, etcétera, que fue cómplice del macrismo, que fue cómplice en la década del 90, en esta fiesta de unos pocos. También hay otra parte que nunca dejó de resistir, como decía recién Ana. No, claro. Y esa misma parte me parece que es la que nosotros tenemos que incentivar a que vuelva a construir colectivamente, porque sabemos que la historia no es una cuestión que se termine un día, como decía Fukuyama, perdón. No es que un día terminó la historia y ganaron unos. La historia no hay ni victorias permanentes ni derrotas irreversibles. No, pero es que yo no disiento con eso, Horacio. Yo sé que mucha Yo no gente... soy tan negativo respecto Sí. respecto de si salimos de los 90. Si salimos de los 90, si Pero salimos del 76... Es el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Sí, claro. Pensando en Nos esto ponemos que gramscianos, decías, siempre citamos a Gramsci al final. Vamos a citar, Ahí va. ¿puedo citar a alguien más? Quien me entregó a mí mi título, el honor que me entregara el título en la facultad, era Gregorio Klimovsky, que decía: un optimista es alguien a quien le faltan datos. Claro, totalmente. Sí, yo me No, identifico pero es cierto mucho. lo que dice, Sí. es cierto lo que dice Horacio. Sí. Hay mucha gente buena. Montones de pibes que siguen, bueno,
acabamos de ganar 4 centros de estudiantes, ¿no es cierto? Sí. En elecciones que no se ganaban en arquitectura, no se ganaba hacía 50 años. Sí. Y me parece que eso es una luz de esperanza. Y yo creo que se ve una gran movilización si el presidente se atreve, como hizo con la ley de jubilación, a vetar lo que se aprobó hoy, anoche o hoy. Hoy, sí. Lo de la ley de financiamiento universitario, me parece que va a volver a haber una gran movilización popular de inmensa magnitud en todo el país. Simplemente cuando vos decías por algo será, efectivamente hubo una época en que fue por algo será, algo habrán hecho para justificar la construcción de un enemigo interno y la represión. Luego fue con el advenimiento del Estado de Derecho, el conocimiento de los testimonios, qué terrible, qué horror, yo no sabía nada, la frase que podemos nombrar que de alguna manera representó un sector de la, entre comillas, opinión pública, y luego con el menemismo fue, bueno, hay que olvidar, mirar para el futuro, y eso va de la mano de los indultos. Lo que hizo esta sociedad, ¿no?, de la mano de esta vanguardia en materia de derechos humanos, fue restituir la memoria, restituir la historia, y es un poco eso lo que está en riesgo hoy y lo que es muy importante, porque en determinado momento fue tal el horror que hubo, Primo Levi tiene una figura muy interesante cuando analiza la sociedad alemana, que dice la sociedad alemana no quería saber, es más, dice, quería no saber, que no es lo mismo, porque el querer no saber supone una responsabilidad en el sujeto. Entonces es muy importante poder pensar esto en términos de recuperar la historia a nivel cultural, en todos los planos, porque eso es lo que implica el acceso a derechos. Ana, perdón, quería saber cómo tomaste, digamos, la decisión de volver, ¿no? Porque también después de toda esta experiencia tan traumática, tan nefasta, y animarte a volver y reconstruir acá tu vida. Bueno, sí, me lo habías preguntado. En realidad, cuando, todo el tiempo desde que salimos, vivíamos en el exilio con las valijas hechas y la añoranza de volver a la Argentina. Era como una deuda pendiente. En cuanto pudimos, yo volví en marzo del 84, apenas, digamos, asumió el gobierno de Alfonsín, y el primer impacto era ver que todo seguía funcionando, que era como si nada hubiera sucedido y habían arrasado con una generación. Ese fue el primer impacto. Para mí fue tremendo eso. Incluso Anita, mi hija, tenía 5 años, quería ir a la escuela, fue a la escuela y a una cuadra, o sea, fue a la escuela apenas llegamos, y a una cuadra vivía uno de los represores del Atlético, el turco Julián, que después lo supimos cuando empezaron los scratches y todo esto, a investigar dónde estaban frente a la impunidad, como respuesta frente a la impunidad. Y es algo que también fuerte de los 90, que da cuenta de la resistencia, que es cuando surge Hijos y cuando empiezan los scratches también, ¿no? Así es, efectivamente. Y bueno, fue eso. Yo creo que volver acá era también la búsqueda de nuestros seres queridos. Esa resistencia que hubo en la Argentina fue acompañada desde el exilio, y todo el tiempo la agenda fue memoria, verdad y justicia. Queríamos preguntarte, tenemos una foto, si la pueden poner en producción, esta foto, que nos cuentes cuál es el marco de esta imagen. Bueno, mi mamá fue jefa del Papa Francisco en un laboratorio de análisis químicos, de análisis industriales en realidad, que estaba en Ascuénaga y Santa Fe, y se hicieron amigos. Ella era bioquímica farmacéutica y él era un joven, en realidad todavía no había empezado a estudiar como seminarista, estaba terminando y fue a hacer terminando, digamos, su formación técnica en laboratorio, y fue a hacer las prácticas ahí. Y lo que él dice de ella es que es la mujer que le enseñó a pensar. Mi mamá, de formación marxista, militante del Partido Revolucionario Febrerista de Paraguay, había nacido en Uruguay y creció en Paraguay, y él, bueno, ya sabemos, es papa, así que no hace falta que lo describa, y justamente dice que le enseñó a pensar y que además le enseñó la amplitud en relación a respetar el pensamiento del otro y la diferencia, la amplitud en la diferencia. Y cuando recuperamos los restos de las madres, hubo que pedir autorización, porque decidimos, como dicen los fieles de la iglesia Santa Cruz, sembrarlas en la última tierra libre que sus pies pisaron, y eso está prohibido, no se puede enterrar en las iglesias. Y bueno, ahí él recordó, fue el hijo de Mari Ponce de Bianco a verlo, y él recordó con mucha admiración a la que fue su amiga, sí,
y jefa también, ¿no? Dijo además que le había enseñado la responsabilidad en el trabajo. Pará que tengo una historia, estamos... Pará que hablando de historias hermosas, yo quiero que cuente una. Esto, atenti al corte también acá, atenti para los cortes, porque me contó Celsa que también tiene una historia que involucra a su mamá y este canal que se llama Eva TV, con Eva. También, ahí contanos por favor. No, bueno, mi vieja nació en Los Toldos. Y fue a primero inferior y primero superior con Eva, con la Cholita. Ella se acordaba, mi mamá era la negrita y Eva la Cholita, y mi vieja siempre contaba que en el grado eran las únicas dos que no tenían calzado, que iban en alpargatitas. Mi vieja es del 20, y bueno, se comió toda la crisis del año 30 y nos cuenta que, bueno, ella la mandaron a trabajar a los 14 años, o sea, cuando terminó la primaria, hacía mal las pruebas de matemáticas para ver si podía repetir, permanecer un año más en la escuela, a ver si sus padres no la mandaban a trabajar. Después, bueno, de grande se vino a Buenos Aires, como todos los que se van del pueblo para buscar un horizonte laboral mejor, se casó, en fin, se casó bien, no trabajaba, pero mi hermano mayor, que era muy chiquito, a los 2 años tuvo un accidente gravísimo de auto, lo atropelló un auto y entonces mi mamá fue a ver a Eva al Correo Argentino, donde tenía su oficina, su despacho. La fundación, sí. Claro, y le pidió un trabajo, le dijo lo que le estaba pasando, que tenía un hijo que había perdido el habla, que no caminaba, o sea, que había sido un accidente muy grave, y que estaba en una situación económica terrible y que necesitaba trabajar. Y Eva le preguntó, ¿dónde vivís? Y le dice, vivo en Flores. Y le dice, bueno, yo te voy a dar un trabajo en teléfonos del Estado, vas a hacer telefónica cerca de tu casa para que puedas salir 2 veces en el horario laboral a ver cómo está tu hijo y volver a trabajar. Y bueno, mi vieja se jubiló de Telefónica, ¿no? Y como mi viejo era re gorila, el día que muere Eva, ella se escapa de casa con 2 amigas y sus carteritas al velorio, ¿no? A hacer la cola para despedir a su amiga. O sea que mi vieja nunca decía nada, pero era súper evitista. Sí. Pero aparte, con esa historia, no solamente la cosa en común, digamos, del pueblo y de la carencia que todo, sino es entender esa sensibilidad social de darte un trabajo entendiendo que también tu situación, sos madre, claro, entendiendo tu situación. Sí. Y bueno, nada, mi vieja cuenta que Eva eran muy chiquitas, te imaginas, tenían 7 años, ¿no? A los 8 ya Eva se muda nuevamente se va a Junín y deja Los Toldos, y mi vieja decía que ya en el patio era quien lideraba todos los juegos, era recontra puteadora y armaba la rayuela, entonces decía vos para acá, vos para allá, así que era tremenda. Se armaba los equipos, los cuadros. Sí, era líder así de bien pequeñita. Qué bárbaro, cómo es la infancia, ¿no? Que te marca. Y también rescatar, a partir de lo que vienen hablando las dos, ¿no? Un poco en la figura de Evita, rescatar el rol de las mujeres históricamente, en términos de la historia argentina, porque muchas veces, salvo en el caso particular de Evita y de algunos pocos casos, ha sido bastante negado hasta los últimos años, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, con las madres, Evita. Sí. Mujeres fuertes, ¿no? Estamos hablando, pero... Y los momentos quizás más complejos de la Argentina han sido las que han encabezado los procesos más difíciles, ¿no? No, y además que a las mujeres como que permanentemente se nos pide un puntaje mucho mayor. Claro. O sea, sobresalir o nada. En la política los hombres pueden cometer serios errores, claro. Y bueno, y se les mejor perdona. No hablemos del tema. Bueno, pero las mujeres parece que no. Sí, pero aparte es mucho, vos fíjate el ataque que es a la mujer, que siempre es porque es una loca, una no sé, histérica, o sea, la cosa sexópata, con alguien habrá estado, y siempre, en cambio en los hombres, viste, es como, bueno, él tiene carácter, viste, como dice ahora la lógica del escorpión, viste, vamos por el carácter. En el caso de las mujeres no, una mujer con carácter, si no está acompañada de un hombre que lo respalde, eso era antes, ¿no? Hoy yo creo que es otra historia.
Aunque lo quieran negar desde el gobierno también. Aunque desde el gobierno hagan todo lo posible por retrotraer la situación a varios años antes. Sí, esperemos que no sea así. Yo estoy un poco preocupada por el tiempo. Estamos, yo creo que en tiempo como para preguntarle acá a estas mujeres de lucha que tenemos hoy acá en la mesa. Saben, yo les adelanté, igual, no le vamos a mentir, en off les adelanté. Este programa lo ven muchos dirigentes, porque desde acá le estamos tirando muchas ideas para cuando volvamos, ¿no? Porque siempre volvemos. Siempre volvemos, por supuesto. Y queremos saber, de parte de ustedes, cada una desde su óptica, desde su lugar, ¿qué propuesta, digamos, harían, así como en su momento, digamos, fueron y propusieron todos los músicos esto de la ley de la música y por suerte salió, así como se proponen, digamos, sostener las banderas, memoria, verdad y justicia? Si piensan que hay alguna propuesta que podamos hacer desde ya para ir trabajando en esta vuelta con la que soñamos todos. Bueno, a mí me parece que es central pensar en esto que hemos dado en llamar batalla cultural, que bueno, se apropian de algunos significantes y algunas propuestas que venimos haciendo desde el campo popular, pero me parece que es fundamental que pensar en lo que tiene que ver con la colonización, no solamente la colonización de la subjetividad, la colonización, la pérdida de la soberanía, y cómo también desde esa perspectiva interpelar la condición humana en el sentido de esta distancia que hay cada vez más entre las generaciones que atravesamos determinadas experiencias históricas en distintos campos y los jóvenes, las jóvenes, sin subestimarlos. Pues estamos viviendo una época de muchos cambios tecnológicos, cambios en el modo de la información. Hablamos que hay distintos modos de estrategias de dominación que tienen que ver con lo que se ha dado a llamar fake news, lawfare, o sea, la guerra judicial, la noticia falsa, etcétera. Vos comentabas que hacías charlas en colegios, por ejemplo, ¿no? Eso como una forma también de ir concretando este acercamiento que vos propones. Exactamente, ¿no? Y la colonización no puede ser absoluta. Hay algo de esta intersección entre lo singular y lo colectivo que tenemos que poder escuchar, ¿no? Por decir, ahora lo que estamos viviendo precisamente es una especie de sugestión, de hipnosis de masas identificados a un líder, que no hace lugar a lo singular. Las madres fueron un ejemplo de lo singular y en intersección con lo colectivo, que lo podemos simbolizar con el pañuelo blanco, que es un símbolo universal y a su vez tenía bordado el nombre de cada uno y de cada una de sus hijos. Tenemos que inventar estrategias como las madres, ¿no? Hay que reinventarse, efectivamente. ¿Y vos, Celsa? Bueno, yo estoy permanentemente tratando de pensar si puede existir una contracultura para esto que está sucediendo. Claramente hubo un dominio de los dispositivos tecnológicos que no supimos prever o no le supimos dar la magnitud suficiente y bueno, creo que eso perjudicó muchísimo e influye muchísimo en los pibes. Pero no podemos dejar de dominarlos, los dispositivos, porque ya están y eso no tiene vuelta atrás. Pero me parece que hay que contraponerles una contracultura. Si en los 60 los jóvenes pudieron estar en contra de la guerra de Vietnam, creo que nosotros podemos volver a una vinculación desde el amor y desde el vínculo real, no desde el vínculo virtual y digital. Eso es el tema que a mí me ronda permanentemente, ¿no? Muy spinettiano también, ¿no? Sí, no sé, tal vez sea un poco romántico, pero creo que está pasando. A mí hace muy poco tuve la oportunidad de viajar por X motivo a Barcelona y me sorprendió muchísimo que en los medios de transporte los pibes y las pibas iban hablando y no mirando el celular. La gente no miraba el celular. Me quedé tremendamente sorprendido. ¿Por qué hacían eso? Hablaban de las pruebas de matemáticas, los chicos hablaban de chicas, etcétera, y yo miraba, subte, bondi, tren a la provincia, la gente no iba mirando el celular. Pregunté a mis amigas mayores y a mis amigas menores, me dijeron, acá no se les da un celular a los pibes hasta los 12 años y el celular hace tiempo que no entra al colegio. Entonces, bueno,
no sé qué es lo que hay que hacer. Realmente no soy educadora y no tengo la capacidad de interpretar como Ana. Pero bueno, por un lado pienso que tiene que haber una contracultura del vínculo directo y de salir un poco de las redes para poder escucharnos. Y con respecto a los músicos y a las músicas, que es el tema donde yo milito desde esta construcción colectiva de tantos años, que podamos pensar en que tenemos que tener siempre políticas culturales hacia el pueblo, pero debemos diferenciar las políticas culturales que son hacia el pueblo de las que son hacia el sector, hacia los músicos y a las músicas. Hay especificidades, ¿no? Claro, que tratemos de conversar sobre eso, de debatir sobre eso. Gracias, Celsa. Gracias, un placer enorme, Celsa Melgoulan. Pueden buscarla también en redes. Tu Instagram es Celsa Melgoulan. Instagram casi no uso. No. Bueno, y Ana María Búsquenme a mí, llámenme. Claro, búsquenla. Si la encuentran. Sí, igual la van a encontrar. Aparte está en las redes, aunque no está. La música está. Y el arte está. Y bueno, y las luchas. Ana María Cariaga. ¿Cómo te puede también buscar la gente para seguir con estos temas? Yo en las redes tampoco, ni casi, pero búsquenme, como decía Celsa, búsquenme en el país de la libertad. En el país de la libertad. Ahí va, qué hermosura. Un beso enorme a León. Un beso enorme. Que tampoco usa celular. No creas, ¿eh? No, a mí me llegan muchas cositas. No, pero... De hecho, en el primer programa nos mandó todas sus participaciones así. Pero bueno, sí, está. Y aparte está donde tiene que estar. Bueno, vamos a hacer una pausita porque viene el momento musical del programa. Acá están ya Sabino esperando con el taburete. Se viene Machi Carreras. Y bueno, y acá nuestro cantante estrella exclusivo. Qué vergüenza cantar delante de Celsa igual. Pero... exclusivo de Tanta Trampa es Horacio. Y bueno, tendrías que haber hablado con Celsa que te armara los coros. Claro. Por lo menos, ¿no? Bueno, vamos a una pausita y ya volvemos.
Bueno, no quiero que se me pase esta vez y quiero agradecerles a Bruno, Maggie, a Juan Carlos, por supuesto, Sabino, que está acá también en piso, con todo. Y ya tenemos acá a Machi, bienvenido. ¿Cómo están? Machi Carreras. Nos están poniendo los zócalos con los Instagram que no estamos controlando nosotros. Así que, Bruno, ¿no? O Maggie, o Juan, fíjense ese temita. Gracias a esa banda. Gracias a toda esa banda. Y quiero invitar a la audiencia, por supuesto, les recordamos que se tienen que sumar a la comunidad organizada más grande del país, que es EVA TV. Y queremos que se afilien. Acá tienen en pantalla me gusta el ruidito de clink clink. Tienen para no me río, no puedo avanzar. Tienen para escanear el código en pantalla y también pueden buscarlo en todas las redes. Mira, estamos en Instagram, en X, ex Twitter, en TikTok, en Facebook. Bueno, estamos por todos lados, por todos lados. Y también nosotros, porque después también los programas, los recortes y toda esta movida la vamos moviendo con Horacio también, con Juan Carlos, con Machi. Machi, ¿ya sos famoso? ¿Ya te paran por la calle? Ya está sucediendo. Ya está sucediendo. El tercer programa y la estamos rompiendo. Sí, por esta banda loca que tenemos ahí que no vemos, que nos hablan por acá, es por esa banda, ya está pasando. Ya está pasando. ¿Escucharon, gente, los que no nos vemos? Bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy, Y Horacio? hablando de, primero, Charlie, 91 Charlie. Buenísimo. Y esta idea de que hay que recuperar el amor, ¿no? como herramienta de construcción colectiva. Ay, me encantó. De Buenísimo. uno de los mejores discos de la historia del rock nacional. ¿Cuál disco? Tango 4. Tango 4. Vamos, Sí. Machi. Versión propia. Versión libre. Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque es el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. Y en medio de la lluvia del invierno no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta, es un poquito más que hacerte el bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor. Me sorprendiste, Horacio. Hermosa versión, me encantó. Gracias, Eti. Me encanta. Mirá que esa la canta Aznar. Sí, sí. Mamita, mamita. Bueno, gente, nos reencontramos en el año 92. ¿Viene? 1992, la semana que viene. En el año 92, la semana que viene. Así que síganos. Que nosotros sí que no los vamos a defraudar. Chau, chau. Muchísimas gracias a los invitados. Las invitadas.